¿Qué tal mis panas? Espero estén demasiado bien. Bueno, de nuevo hoy les traigo algo bastante diferente, amigos. Y es que hoy me encuentro en un cementerio venezolano. Bueno, en esta oportunidad les quiero mostrar cómo se encuentran los cementerios de aquí. Quiero que vean la realidad de este cementerio, de estos lugares tan sagrados. Pero nada, amigos, vamos a empezar con este video que de seguro va a estar demasiado interesante. Así que sin más nada que esperar, ¡vamos! Bueno, ya como les dije, amigos, me encuentro en un cementerio. Me encuentro en Venezuela, exactamente en el estado Lara, en la ciudad de Barquisimeto. Y hoy me encuentro en un cementerio, el cual es un cementerio público. Estos son los cementerios que el gobierno, podría decir, de cierto modo subsidian a las personas y salen un poco más económicos. Y nada, les quiero mostrar cómo es esto. Bueno, primero quiero que observen cómo se ve completamente todo abandonado, se ve completamente solo todo el lugar. Y algo que obviamente también es imposible obviar es la cantidad de maleza que existe aquí en este lugar. Es decir, está completamente abandonado, descuidado. Se ve que obviamente no invierten nada en él, y obviamente debido a que no se invierte nada, se deteriora, y por eso es que se ve en estas condiciones. Les confieso que tengo un poco de miedo, ando como que pendiente. De paso ando solo aquí, y es porque en este lugar se presta mucho para hacer cosas macabras, actos delictivos, para hacer violaciones. Aquí viene la gente a hacer brujería. Aquí se presta para cualquier cosa, hermanos, porque esto está casi que abierto al público, obviamente porque es un cementerio público, pero ni siquiera hay una revisión para poder entrar. Sencillamente ahí en la entrada dice que trabajan de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pero desde hace rato ando por aquí revisando cómo está este lugar y no he visto ni siquiera un vigilante. Aquí de hecho yo sé y tengo entendido que las personas cuando venían a visitar, porque creo que ya no lo hacen tan frecuentemente, es que venía y los robaban. Es decir, en cualquiera de estos lugares se puede esconder una persona y obviamente hacer sus fechorías, aprovecharse de las personas dolientes que están aquí visitando a sus familiares muertos, a sus amigos, y por eso es que tengo un poco de temor. Vamos a recorrer un poco para que vean cómo es este cementerio. Les quiero mostrar bien el lugar para que vean cómo se encuentra esto actualmente. Así que nada, amigos, vamos. Bueno, inevitablemente les quiero mostrar estas tumbas que han sido abiertas. Se ve que la han profanado, ya que muchas de ellas, como pueden ver, la tapa fue removida, o sea, su cubierta. Y tengo entendido que todo esto lo hacen es para hacer brujería. Aquí, amigos, en mi país se mueve mucho la santería. De hecho, ese es uno de los videos que les pienso hacer, ya que tenemos un lugar bastante sagrado por los santeros, en donde les rinden tributo a todos sus santos. Ese es un famoso lugar que se llama Sorte, que pienso hacer un video en él, que por cierto yo no he ido, pero es bastante interesante incluso para mí que vivo aquí. Pero se escuchan muchos rumores de ese lugar. Sencillamente, como pueden observar, es que varias tumbas se encuentran abiertas, le han removido su tapa, y es que lo hacen sencillamente para tanto para sacar los restos de las personas que están ahí, o simplemente para sacarle sus pertenencias. Aquí me moví un poco del lugar, amigos. Quiero mostrarles cómo es esta zona. Aquí ya por lo menos se puede ver que no hay asfalto. El piso es completamente de tierra y hay mucha más vegetación. También hay mucha mala hierba aquí. Y aquí, como observan, las tumbas se encuentran, peor aún, amigos, más desoladas, todas con monte, muy pero muy deterioradas. Y miren, amigos, estos son personas que fallecieron aproximadamente en el año 98, 2000 más o menos. Es decir, que han pasado ya 20 años y ni siquiera han podido asfaltar esta zona. Seguimos viendo tumbas abiertas por todos lados. No es que solamente en algunos sitios, es en muchos, amigos. Les soy sincero, hasta yo me sorprendo de ver esto así, porque tenía mucho tiempo que no venía a visitar esto. Y este es el cementerio nuevo, amigos. Este le llaman cementerio nuevo, que es en donde actualmente están sepultando a las personas que fallecen. Es decir, está activo, ya que también existe otro cementerio, que es el cementerio viejo, que también de hecho pienso hacer un video allá, que también es bastante interesante ese lugar. Como pueden ver, también hay lugares
donde las personas son sepultadas y no les hacen ningún trabajo, y es que me imagino que también es por la misma inseguridad, ya que se roban las piezas y obviamente por la falta de dinero, ya que como saben aquí la situación no está nada fácil. Que por cierto, si es la primera vez que ves mi video, amigo, te invito a que le dejes este link que lo dejas aquí arriba para que veas cómo es la vida aquí en Venezuela. Nada, mucha desolación, todo completamente abandonado. Allá pueden ver, hay una pequeña iglesia. Vamos a asomarnos ahí a ver qué encontramos, a ver si vemos a algunas personas para entrevistar, y seguimos recorriendo aquí este lugar, amigos. Vamos. Miren lo que encontré aquí, amigos. Esta es una urna completamente abierta. Wow, yo no sabía que podía haber esto aquí así. Y por aquí otra urna también completamente abierta, que wow, me sorprende demasiado. Wow, amigos, en realidad yo no me esperaba esto. Y sencillamente, amigos, así son los cementerios en Venezuela. En realidad me sorprende ver esto así abierto, amigos. Se ve que ya tiene tiempo que fue abierto. Como pueden ver, no dejaron nada. Me imagino tal vez se llevaron hasta el cadáver. En realidad me sorprende demasiado ver esto, amigos. Me parece bastante triste a la vez, bastante perturbador, que diría por ahí otro youtuber. Bueno, en serio, amigos, me deja esto loco. O sea, nunca había visto una tumba abierta, mucho menos una urna así. Sencillamente es una locura. Me sorprende demasiado que esta situación aquí, hasta en los cementerios, sea así caótica. Nada, en realidad. Y yo pasando por otros lugares también me había dado cuenta de que había una especie de metal así abandonado, pero jamás pensé que eran urnas, amigos. Por allá también vi otras urnas que estaban así abiertas, que de hecho no sabía que eran urnas, pero ahora que me acerco y lo noto así de cerca me doy cuenta que sí lo son. Para allá sigue el cementerio, esto sigue creciendo y creciendo. Obviamente las personas siguen muriendo, eso no deja de pasar. Y nada, pues no les puedo mostrar mucho más, solamente tumbas abiertas, todo abandonado, todo completamente desolado. Sencillamente una realidad muy triste. Como pueden observar, también ahí acaba de llegar una carroza fúnebre. Como pueden ver, ahí llegó una carroza fúnebre. Esas son las carrozas fúnebres de aquí en Venezuela. Como pueden ver, es un carro bastante antiguo, y ahí vienen los carros que acompañan esa carroza fúnebre. Como pueden ver, está completamente activo el cementerio. Las personas vienen aquí a sepultar a sus familiares, a sus amistades, y me imagino que esas personas van a entrar aquí a la capilla a hacerle una ceremonia o algo. De verdad me da bastante curiosidad, pero no me atrevería a preguntarle en estos momentos. Obviamente están pasando por un duelo y sería una falta de respeto muy grande. Pero nada, pues solamente observen. En realidad, por lo menos para esta persona no vinieron tantos familiares, ya que hay pocos carros, o no sé si es que tal vez no tengan gasolina ni siquiera para poder venir a darle el último adiós. Todo esto es sencillamente muy triste. Y es que, como pueden ver, amigos, este es un cementerio bastante grande. Wow, otra urna aquí abierta. Wow, miren cómo está la urna en medio de la acera. Se ve que aquí no respetan nada. Aquí pueden ver la urna, amigos. Como pueden ver, también se ve que tiene bastante tiempo aquí abandonada. Esto es una locura en realidad. O sea, yo que estoy aquí viendo esto no lo puedo ni creer. Y esto es sencillamente muy grande, amigos. O sea, nada más he pasado por unos muy pocos lugares y he encontrado estas urnas así. No me imagino para los lugares que son más escondidos. Les admito, amigos, tengo bastante miedo al estar aquí grabándoles esto para ustedes, pero obviamente ustedes quieren ver, yo les muestro. Algo que les quiero mencionar es que aquí también se han sepultado muchos delincuentes, y de hecho sé que cuando pasa eso, la mayoría vienen en motos, vienen armados, y cuando llegan aquí solamente empiezan a disparar al aire, y eso es una ráfaga de disparos que se escucha, bla, 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 bla. O sea, es un tipo de conmemoración, de celebración o de honor. Es una forma de brindarle honores a esa persona que murió, y de hecho hasta los policías vienen aquí a resguardar cuando pasa eso. Es que miren las vías de las calles, amigos. Estas son las calles de aquí del cementerio y todo está completamente abandonado. Miren las urnas en medio de las calles. Wow, no me dejo de sorprender de tantas urnas abiertas en medio de la calle. Hay demasiadas, urna tras urna, una atrás de otra. Y miren cómo siguen todas aquí abiertos. Amigos, cuénteme, ¿en su país se ven estas cosas? Yo no creo. Como pueden ver, también se utiliza este cementerio como tránsito de personas, ya que se encuentra una salida al otro lugar.
Bueno, sencillamente yo creo que dejaré este video aquí. No tengo más nada que mostrarle aparentemente. Pueden ver este video que está recomendado especialmente para ustedes, o este video que también se los recomiendo yo a ustedes. Así que no tengo más nada que decir, amigos míos. Sencillamente me fui. Chao y adiós.